Buenos días, Señor les bendiga. Quiero compartirles una palabra que es muy conocida, una palabra que se habla mucho, se predica mucho, pero en mi caso particular, cada que escucho esta palabra, el Señor me habla. Algo nuevo aprendo de esta palabra. Y está en el libro del apóstol Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24. Evangelio del apóstol Lucas, versículos desde el 11 hasta el 24. Versículos 15, 11 al 24. Palabras textuales de Jesús. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí. Esta es la palabra clave que quiero que tengamos en cuenta para hoy. Y volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, esta palabra enseña el verdadero corazón de Dios, el Dios que espera ansioso la vuelta de sus hijos. Los hijos que se han vuelto al mundo, o que el mundo los atrapó totalmente y se olvidaron de Dios, y que caminan de un lado a otro, de un rumbo a otro, sin ninguna dirección. Entonces, en el versículo 12 vemos que dice: dame lo que me toca, dame lo que me corresponde. Este joven no pidió, más bien vemos que le estaba exigiendo a su padre como si su padre le debiera: dame lo que me toca. En otras palabras le dijo: dame lo que será mío cuando tú te mueras, pero dámelo ahora, no lo quiero cuando usted muera. Usted todavía le falta muchos años para vivir, dámelo ahora, lo quiero ahora. No me importa el futuro a tu lado, no quiero un futuro contigo a tu lado. Este joven pensaba que tenía derecho a disfrutar de todos los privilegios por ser hijo, pero sin tener que cumplir ninguna responsabilidad. Y eso lo piensan hoy muchos hijos, muchos muchachos. No, yo tengo el derecho de disfrutar porque yo soy hijo, pero no tengo ninguna responsabilidad, y están equivocados estos muchachos. Entonces se preocupan como muchos jóvenes y solamente son intereses egoístas.
Mire, a todos nos pasa que muchas veces a Dios le exigimos bendiciones, como si Él nos las debiera. Señor, bendíceme en esto, Señor, bendíceme en aquello. Señor, bendíceme, yo lo merezco, Señor, como si nos las debiera. Pero no, creemos que no tenemos responsabilidades con Dios, con su palabra. Muchos quieren disfrutar de las cosas de esta vida, sin preocuparnos por las cosas espirituales. Dios nos bendice, pero hemos de preocuparnos por las cosas espirituales, por su palabra, por lo que Dios quiere en su palabra para el bien de todos nosotros. Entonces, dame lo que me toca, le dijo el hijo al padre. Este joven quería la independencia de la voluntad de Dios. Es lo que yo diga y no mi padre. Eso es un error grave, uno decir, no, yo soy independiente y no necesito a Dios. De hecho, debemos pensar, creer y que siempre somos dependientes de Dios. Mire, nos alimentamos porque Dios lo permite. Nuestra comida pasa a nuestro cuerpo y hace su flujo natural porque Dios lo permite. Vivimos un día más porque Dios lo permite. Somos dependientes de Dios. No podemos decir nunca, no, si yo soy independiente. Independiente, mire, cuántas personas llegan a su vejez y a veces el que se queda independiente lo tienen que llevar al baño, lo tienen que lidiar, lo tienen que cuidar. Es un error grave decir soy independiente y menos decir soy independiente de Dios, no, al contrario, decir Señor, soy dependiente de ti, mi vida depende de ti, mis tiempos están en tus benditas manos. En esta parábola que narra Jesús, vemos que el padre cede a la petición del muchacho. O sea, Dios no obliga a nadie. Este joven se dejó seducir por el mundo, por todo lo que el mundo le ofrece, y entonces quería dinero para disfrutar lo que el mundo le ofrece. Eso sí, porque el mundo le ofrece cosas y necesitaba dinero. Y entonces, ¿a quién fue? Al padre. Pero el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos. Este joven tal vez estaba cansado de restricciones, de responsabilidades en la casa y quería una independencia absoluta, quería independencia absoluta de Dios. No, es que en mi casa me siguen mucho, mi papá me exige mucho, mis padres me exigen mucho. No muchos días después, dice la palabra, es decir, lo más pronto posible. O sea, tenía prisa de escapar de su padre. Tenía prisa por irse de la casa de su padre. El texto dice, se fue lejos a una provincia apartada. Quería independizarse de la presencia de su padre, pero no de su dinero. Lo que decíamos ahorita, claro, muchos quieren bendiciones de Dios. Claro, Señor, bendíceme en esto, dame aquello, pero no quieren responsabilidades espirituales. A muchas personas no les gusta asistir a una iglesia donde se predique la palabra. Una iglesia donde le enseñen la palabra del Señor, donde le enseñen a conocer a Cristo. Una iglesia donde le enseñen arrepentimiento. No porque sea otra religión, sino porque de pronto dicen, no, es que en esas iglesias cristianas me prohíben cosas. Pero no es la iglesia la que dice cómo debemos caminar por este mundo, es Dios y su palabra. En las iglesias cristianas lo que hacemos es enseñar la palabra del Señor. Nos enseñan la palabra del Señor y es la palabra la que nos dice cómo debemos caminar por este mundo, cómo Dios quiere que andemos por este mundo. Es Dios el que lo dice y esta es la palabra que se predica. Dice el versículo 13 que allí desperdició sus bienes. Quiso llevar una vida perdida y acabó con todo su dinero, acabó con su salud, acabó con su vida, acabó con su dignidad. Al separarnos de Dios,
nuestro Padre, nos estamos separando de su sabiduría. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Buen entendimiento tienen los que lo practican. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a su palabra. Entonces, al separarnos de Dios, nuestro Padre, nos estamos separando de su sabiduría, y es por eso que le damos rienda suelta a la carne, a lo mundano, a lo que no le agrada a Dios. El pecado cuesta mucho. El pecado sale muy costoso al fin de cuentas. Nos hace gastar todo lo que tenemos. Nos hace deteriorar todo lo que tenemos, como la relación familiar, el trabajo. Y lo más importante, con el pecado perdemos la salvación de nuestras almas. Es el pecado el que nos hace perder la salvación de nuestras almas. Cuando ponemos distancia con Dios, se crea un vacío interior, y ese vacío siempre empeora. Mire, no importa qué tan reconocido sea, qué tan popular sea, qué tan famoso sea, sin Dios ese vacío siempre está ahí. No me acuerdo del nombre de un futbolista. Cuando Boca Juniors ganó varias Copas Libertadores seguidas, fueron como 3 seguidas creo, pero fuera de eso ganó también la Copa Intercontinental. Y entrevistaron a un jugador que estuvo como en esas 2 o 3 años. No me acuerdo el nombre del jugador, pero se me quedó cuando hicieron la pregunta a él. En ese entonces permitían que en las camisetas pusieran letreros alusivos a Jesucristo. Y él tenía un letrero alusivo a Jesucristo. Y entonces el periodista le hizo la pregunta: ¿por qué Jesucristo? Después de un partido de estos. Y él dijo, porque un día ni la fama, ni el dinero, ni las mujeres llenaban un vacío que había en mi vida. Solo Jesucristo vino y llenó ese vacío. Y este era un hombre que tenía dinero, que tenía fama, y que además que por esas dos cosas anteriores, dinero y fama, tenía muchas mujeres. Y él decía que siempre había un vacío en su vida. Pero ese vacío solamente se lo pudo llevar Jesucristo. El día que decidió entregarle su vida a Jesucristo, pidió perdón por sus pecados y lo recibió como Señor y señores. Mire, a veces no queremos aprender por las buenas, y entonces nos toca aprender por las malas. O sea, Dios nos permite el plan A o el plan B. El plan A es cuando tú lo recibes, lo reconoces como Señor, le aceptas y aprendes por las buenas. Pero el plan B, un día el Señor te va a llamar. Un día el Señor te va a llamar, pero lo vas a recibir cuando ya hay consecuencias en tu vida, problemas en tu vida, muchas dificultades en tu vida. Entonces, todo lo malgastó. Cuando en nuestras finanzas no tenemos en cuenta a Dios, no hay bendición. Debemos de tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, más en nuestras finanzas. Mucha gente dice, no, yo amo a Dios, pero que no toque mi dinero, que no toque mi plata. Error. Tener en cuenta a Dios en todo, aún en nuestras finanzas. Mire, la Biblia no dice que sea pecado tener dinero. De hecho, Salomón dice que tuvo todo el oro que nadie puede tener, por toneladas tenía oro. Que nadie iba a ser más rico que Salomón. Abraham tenía las tierras hasta para repartir. Le dijo a su sobrino Lot, toma lo que quieras. Y Lot, claro, con un corazón más mundano, su sobrino Lot tomó todas las tierras y tomó Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo, escoge. O sea, ¿qué cogió Lot? Parte mundana, Sodoma y Gomorra. De hecho, eso fue destruido por Dios. Eso ya es otro tema. Este joven pensó que su dinero nunca se acabaría. Pero de un momento a otro está en bancarrota. Mire, lo que les decía.
una persona puede tener mucho dinero, pero él debe ser el amo del dinero y no que el dinero sea amo de él, sino que esa persona sepa qué hacer con su dinero, sea una persona que sepa bendecir la obra de Dios, bendecir su familia. Entonces, de un momento a otro entró en bancarrota. Y para acabar de rematar, dice el versículo 14 que hubo una gran hambre, o sea, estaba en bancarrota y había una gran hambre. Entonces, ¿dónde estaban los amigos de parranda? ¿Dónde estaba la mujer? Ya no lo conocían, estaba solo. Lo que este joven pensó, lo que este hombre pensó que era lo mejor, que lo que era la gran vida, en este momento lo estaba llevando a la muerte, muerte física, muerte espiritual. Una persona en estas circunstancias, entre más deje que pase el tiempo, su vacío espiritual va empeorando. Una persona en estas, así como está viviendo este hombre y como estaban viviendo muchos, como estoy viviendo yo un tiempo, si uno deja que pase el tiempo, su vida espiritual va empeorando más. Y muchos en ese momento, en esa vida que están llevando, pierden su vida. Y al perder su vida en esas condiciones, pierden su alma. Porque no hubo un arrepentimiento en vida. Recuerden esto, es un arrepentimiento en vida, el que permite que nuestra alma sea salva. Entonces el versículo 15 dice que lo mandaron a cuidar cerdos. Mire, como dejó que su vacío espiritual avanzara, hizo lo que nunca pensó que podía hacer en su vida, cuidar cerdos. Esta historia fue contada y demás que le pasó a un judío, y para los judíos los cerdos eran impuros, o los cerdos son impuros para los judíos, y le tocó hacer lo que nunca creyó que iba a hacer. Entonces nos podemos imaginar cómo sería el hambre de este hombre, cómo sería el hambre que tenía. El que un día era un hijo y que quería estar al lado de su padre y que podía gozar de lo que su padre le ofrecía, mucho o poco, pero podía gozar de lo mucho o poco que su padre le ofrecía, ahora era un esclavo del diablo porque se había apartado de su padre. Sin darse cuenta, perdió hasta el sentido de su vida. Tengamos en cuenta que Jesús narra esta historia, pero esta historia la está narrando y está poniendo como ejemplo al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Y está diciéndonos Jesús las consecuencias que le pueden pasar al que se aparta del Padre, al que se aparta de su palabra. La desobediencia y el pecado lo que hicieron fue traerle vergüenza a la vida de este hombre. El versículo 16 también dice, pero nadie le daba nada, ni siquiera le daban de las obras de los cerdos, nadie le daba nada. Deseaba comer de lo que comían los cerdos, pero ni eso le estaban dando, ni eso le daban. Esta escena ilustra lo que el diablo da al que le sirve. Por eso hay un dicho por ahí que dice, el diablo mal le paga al que bien le sirve. Este joven quiso alejarse de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios, y mejor irse a servirle al diablo entre las porquerías que ofrece este mundo, el licor, sexo desenfrenado, pasiones vergonzosas. Y ahora miren el diablo como le estaba pagando. Este es el propósito del diablo, reducir al hombre a un nivel de sufrimiento y de miseria, humillarlo. Muchas personas quieren llenar ese vacío interior con licor, con drogas, con placer. O otros con el trabajo, con el estudio. No, es que no me queda tiempo para Dios. ¿Y qué pasa? No, es que tengo mucho trabajo. No, es que tengo mucho estudio. Pues déjeme decirle, mi querido amigo, que el día que partamos de esta tierra y tengamos que darle cuenta al Señor, nos vamos a sacar esa excusa. No, yo no oraba porque el estudio no me dejaba. No, yo no te oraba, no te alababa, no leía tu palabra porque el trabajo no me dejaba. No podemos ir con esas disculpas ante Dios. Nos tenemos que programar.
No podemos ser esclavos del trabajo, no podemos ser esclavos del estudio. Nosotros tenemos que ser amos del trabajo y amos del estudio. No que el estudio haga lo que quiera con nosotros, ni que el trabajo haga lo que quiera con nosotros, ni que el dinero haga lo que quiera con nosotros. Nosotros tenemos que ser amos de esto, sacar tiempo. Tenemos que disciplinarnos, sacar tiempos para orar, para alabar a Dios, para meditar en su palabra. Y el versículo 17 dice, volviendo en sí. Dice, y volviendo en sí, dice la primera parte. Volviendo en sí. Miren la expresión que utilizó Jesús, volviendo en sí. Alguien que, mire, yo pongo un ejemplo, alguien que está desmayado y que está en coma y está tirado ahí por muchos días tirado, pero de pronto comienza a restablecerse y alguien dice, mire, está volviendo en sí, esa persona está volviendo en sí. Algo parecido a lo que pasó con este joven, estaba muerto espiritualmente. Pero de un momento a otro dice, y volviendo en sí, dice Jesús. Este hombre ya no era el mismo que era antes, no estaba en su juicio cabal, estaba llevando una vida embriagada en su propio orgullo, en su propia ambición, en sus propios deseos. Pero de un momento recapacita, reflexiona y se da cuenta de lo necio que había sido, de la decisión tan mala que había tomado. Entonces los golpes en la vida lo han hecho entender el plan B. Ahorita hablamos, el plan A es cuando Dios te das cuenta de que Dios te ama y decides entregarle su vida. Pero ojo, muchos le entregan la vida al Señor, pero no lo hacen como debe ser, no la cambian, no cambian su vida. O sea, lo hacen de palabras para afuera, de boca para afuera. Pero en su corazón no tienen un cambio, no tienen un cambio de vida. Y entonces Dios a veces utiliza el plan B por su misericordia y viene con el plan B. Cuando se lleva una vida de pecado, de libertinaje, estas personas están fuera de sí y a veces tienen que pasar una serie de tragedias en la vida, en nuestra vida, para que podamos reaccionar. Entonces dice, y volviendo en sí. Se puso a recordar su condición pasada y la comparó con la actual y se dio cuenta que eran diferentes. Su situación actual era muy diferente a la pasada. Ya no era ni el recuerdo de lo que un día fue. Cuando vivía con su padre, cuando amaba a su padre. Y esto pasa también, por eso Jesucristo puso el ejemplo en la vida terrenal, la vida espiritual. Muchos apartan, se quieren ir lejos de su padre y se van groseros con su padre. No le agradecen por lo que su padre dijo. Muchos padres hasta le limpiaron los pañales y se vuelven egoístas, egocéntricos, orgullosos y se alejan. Miren, la palabra, uno de los mandamientos dice, honrar padre y madre para que te vaya bien. Muchos, y la Biblia no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos o si son, no. Dice, honrarlos, sean como sea, honrarlos para que te vaya bien. Ese versículo es condicionado. Honra padre y madre para que te vaya bien. A muchos les va mal en la vida y fue que nunca honraron a sus padres. Fueron groseros con ellos. Los dejaron solos, no los tuvieron en cuenta. Y volviendo en sí recapacita y se dio cuenta de las consecuencias que le trajo el poner distancia entre Dios, entre él, entre su padre y entre él. Mire, esto trajo consecuencias familiares. Entonces tuvo disgusto con su padre. Trajo consecuencias económicas. Estaba en quiebra, totalmente en quiebra. La herencia más que pudo ser muy buena. Pero cuando la ponemos al servicio del diablo no dura nada, no sirve para nada. Trajo consecuencias físicas. Este hombre más que estaba enfermo de comer cosas mundanas, porquerías, estaba enfermo. Y trajo consecuencias espirituales, porque si moría en esa condición, su alma no se salvaba. No importaba lo que hicieran por él después de muerto. Ya estaba condenado.
Salomón dice, mientras que haya vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. O sea, mientras que estemos vivos y podamos entregarle el alma a nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, Señor, señorea en mi vida, hay esperanza, hay esperanza. Entonces en el versículo 17 recuerda a los jornaleros de su padre. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Recuerda que los que trabajaban con su padre estaban mejor que él en este momento. Pero ¿acaso no sabía esto mucho antes de poner distancia entre Dios y su padre? Solamente que no lo meditó. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces dice, volviendo en sí se decide y toma la determinación de volver a sus orígenes. Miren, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó así. Debemos tomar la decisión de volver a sus orígenes, al Padre que nos ama. Entonces el versículo 18 ya él toma una decisión y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, quiere volver sin orgullo, sin el egoísmo que lo llevó al mundo, al egoísmo del pasado. El pasado, él decide que el pasado va a quedar atrás. El pasado solamente va a servir como un recuerdo para vivir el presente. Reconoce que se equivocó y primero lo reconoce ante Dios y se arrepiente. Mire, acá estaba finalizando una vida vivida según la filosofía de este mundo, el materialismo. Mire, este mundo lleva al materialismo. Mire, en esta época de pandemia, muchos se quieren aprovechar y coger la mejor tajada. Mire lo que hemos visto. Razón tiene el presidente Duque cuando dice que son ratas de alcantarilla. Mercados de 160,000 pesos, que era lo que han de costar, pero los hacían de 80,000. O sea, lo que regalaron verdaderamente era 80,000, la mitad. O sea, se estaban robando la mitad del dinero. El materialismo, las ganas de dinero y dinero sea lo que sea. O sea, no importa lo que tengan que hacer. Entonces, sin sentido por la vida, o al menos un sentido diferente al de Dios. Este hombre quería volver, ya estaba encontrando un sentido a la vida, porque su vida no tenía sentido como estaba ya, comiendo de los cerdos que ni siquiera le daban, deseando lo de los cerdos. No había sentido en su vida. Este hombre tuvo que vencer los pensamientos negativos como no puedo. Mira, hay gente que dice no puedo. ¿Qué dirán? ¿Cómo lo haré? Muchos dicen, muchos les da esta pena que lo vean orando. Muchos les da esta pena que le digan, ¿y tú oras? Muchos les da esta pena, yo que voy a orar. Muchos les da esta pena, ¿qué dirán si se da cuenta que yo me arrodillo? Que yo me postro. Esos son pensamientos negativos. Al contrario, ¿a cuántos podemos animar si le decimos, claro, yo me postro ante el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y le pido a Él y le ruego a Él? Y lo que tengo es porque Él lo ha permitido, es porque Él me ha bendecido. Y volviendo en sí, sus pensamientos fueran, voy a salir de este camino, no hay otro camino, me espera una vida mejor. Ya no seré esclavo del diablo, voy a tener una vida mejor al lado de mi Padre, al lado de mi Señor. Le voy a entregar mi vida, voy a decirle que Él gobierne mi vida, voy a entregarle mi alma a Él. El versículo 18 dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, también dice en el versículo 18. Acá no está justificando su conducta. Acá no se está excusando, no está sacando excusas, le está reconociendo que es pecador. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Jesús narra que este hombre reconoció su error, reconoció su pecado y que reconoció que el pecado era de él y no pueden sacar excusas. Es que por mi papá que era así, es que por mi mamá que era así, es que por mi empresa que hacen esto, es que porque así que hacen esto, es que yo salgo a la calle y pasa esto. No, él reconoció que era pecado de él, que él estaba pecando. He pecado. Hay personas que les cuesta reconocer su pecado porque se comparan con otras personas. Hay personas que se comparan con las peores. No, es que Garavito, yo al lado de Garavito soy un santo. Miren, no somos ningunos santos. Es más, muchas de esas personas que creemos que se van a condenar, esas personas que fueron aberrantes, que violaron, muchos de ellos sí se arrepienten genuinamente. Esas personas van a ser salvas y muchos que se creían buenos se van a condenar y van a tener sorpresas. Cuando estén en el infierno, ¿y por qué no está aquí Garavito? ¿Por qué no estaba aquí el que mató a este y a este? Y de pronto si esas personas se arrepintieron de corazón, no estoy diciendo que Garavito sea salvo, pero si este hombre se arrepiente de corazón y violó casi 200 niños, pero mire la misericordia de Dios es donde llega. Si este hombre se arrepiente de corazón en vida, si se arrepiente de corazón, es salvo. Y muchos que se creen buenos, no, es que yo no necesito de Jesús porque yo no robo, yo no mato, yo merco, yo no necesito de Jesús. Estos se van a condenar. El mero hecho de decir que no necesita de Dios, que no necesita de la salvación de Dios, ya está condenado. Entonces muchos se van a salvar, muchos delincuentes. Pero ¿qué pasó? Estos delincuentes tal vez van a decir, van a volver en sí. De pronto van a decir, voy a volver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi vida? Y van a pedir perdón por lo que hicieron, lo grotesco que hicieron, lo delicado que fue todos esos pecados que cometieron. Tal vez tuvieron que pagar aquí a la justicia, estuvieron encarcelados, pero un día se van a arrepentir genuinamente, si se van a postrar y se van a humillar y van a reconocer su pecado, van a recibir el perdón y van a estar con Dios. Mire, los dos ladrones que crucificaron al lado de Jesús, ¿qué habían hecho estos hombres pervertidos, sinvergüenzas, de más que hombres que tenían muchas mujeres, hombres perdidos, dicen que eran ladrones y quién sabe cuántas cosas? Pero ¿qué pasó con uno de ellos? Uno de ellos reconoció su pecado, uno de ellos se arrepintió. Y Jesús no empezó a decirle, a recordarle su pasado, a decirle, es que tú tal vez violaste, tú robaste, tú malgastaste tu dinero, tú no fuiste buen hijo, tú tal vez con el primo fuiste malo. Jesús no le recordó eso. Jesús de una le dijo, hoy, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero este hombre reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, reconoció su pecado, mientras que el otro no lo hizo. El otro creyó que no necesitaba perdón, creyó que estaba en la situación que estaba y eso se condenó. Ahí está representada la humanidad, la mitad de la humanidad. Ahí no representa la humanidad, la mitad que cree, la mitad que no cree, o la parte que cree o la parte que no cree. Pero en el caso de esta historia, este hombre se decide, se arrepiente, se traza un camino, se pone del camino de vuelta. Mire, tenemos que cambiar de camino, caminos que no llegan a ninguna parte. La palabra dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de perdición. Hay caminos que a usted le pueden parecer muy derechos, hay personas que le pueden parecer muy derechos, pero mire si ese camino va de acorde a la palabra, si en ese camino va Jesucristo contigo, y o si no, es camino de perdición. Versículo 20. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando aún estaba lejos, el padre no perdía la esperanza, nunca dejó de orar por ese hijo. Mire, nuestro Padre
celestial nunca pierde la esperanza de que volvamos a Él, de que un día nos humillemos y reconozcamos que somos pecadores, que le necesitamos, que sin Él somos nada. La parte B de este versículo 20 dice, y fue movido a misericordia. Entonces el Padre lo perdona. El Hijo no recibe una reprimenda, recibe el amor del Padre. ¿Cuántas veces el Padre lo esperó? Nunca perdía la esperanza. Esta narración de Jesús nos confirma la misericordia, el amor de Dios hacia el pecador que se arrepiente. Vemos que el Hijo ni siquiera había hablado, no había dicho palabra alguna, y ya el Padre lo estaba abrazando, lo estaba besando. Hermosa es esta historia. ¿Sabe por qué? Dios ya sabía lo que había en el corazón de este hombre. Usted toma una decisión, usted toma una determinación en su corazón de cambiar su vida. Usted toma una determinación de reconocer sus pecados. Usted toma una determinación de reconocer que necesita a Dios como Señor, como Salvador. Y ya Dios conoce tu corazón. Ya Dios sabía la decisión que había tomado este hombre en su corazón. Esto nos muestra que el Padre ansiaba, anhelaba volver a ver a su Hijo. Al Padre no le importó lo inmundo, lo sucio que este hombre fue. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la carta de los Corintios. Entonces el versículo 21 dice, Padre, he pecado. El Padre permitió que el Hijo expresara su perdón. Pero veremos algo bien interesante, cómo el Hijo se quería prolongar en los versículos 18 y 19. Él se quería prolongar y el Padre no dejó que su Hijo terminara su confesión como lo tenía planeado. El Hijo le iba a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. El Padre le dijo, tú no eres un criado, tú eres mi hijo. El pasado quedó atrás. Tú llegas al Padre y eras una criatura de Dios. En la condición de recibir a Cristo solamente somos criaturas. Sin recibir a Dios, sin recibir al Padre solamente somos criaturas. Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios y es un narcotraficante. Yo soy hijo de Dios y es un violador. Equivocado está, es una criatura de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero ojo, somos hijos de Dios en el momento que le recibimos. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando le recibimos, cuando le aceptamos. El Padre aquí le dice, tú no eres un criado, tú eres mi hijo porque el pasado quedó atrás. Y el versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestile y poner un anillo en su mano y calzar sus pies. Mire, ponen un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este versículo nos muestra que Dios tiene lo mejor para sus hijos. Dios tiene lo mejor de lo que nosotros podemos esperar. A veces creemos que el mundo nos ofrece lo mejor, negativo. Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios nos reviste de lo mejor. Y fuera de esto le dice entonces poner un anillo en su mano. O sea que pasamos a ser parte del linaje de Jesucristo, pasamos a ser parte de su familia. Mire, ese anillo significaba que pasaba a ser parte del linaje de Jesucristo, de la familia de Jesucristo, pasamos a ser de su familia. Tenemos una redención, Jesucristo nos ha redimido y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Mire, si a usted le dice, no, es que tu familia no sirve para nada, tu familia es esto, tú puedes decir, pues mi familia terrenal puede que haya sido así, pero en este momento soy parte de la mejor familia, la familia de Dios. Mire, este anillo es el sello del Espíritu Santo que recibimos en el momento que aceptamos a Cristo. Este anillo representaba el sello del Espíritu Santo al momento de recibir a Jesucristo como Señor
y Salvador. Dice también este versículo 22 que ponen un calzado en sus pies. Significa el apresto del Evangelio de la paz, el calzado para los pies. Dice la palabra, bienaventurados los que traen buenas nuevas, los que traen la palabra del Señor. Esto nos da a entender que debemos andar alegres y resueltos en el camino de la salvación. Somos salvos porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros y debemos creerlo y predicarlo a los demás, decirle a los demás por qué somos salvos y decirle, tú también tienes oportunidad. Y me refiero a los demás que no tienen a Jesucristo, que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, que tienen una vida pagana, que tienen una vida inmunda, que tienen una vida lejos del Señor. Y cuando alguien vea que tu vida es diferente, tú puedes decirle, sí, el Señor Jesucristo cambió mi vida. Le entregué mi vida a Él y tú también lo puedes hacer. Tú también puedes caminar con el Señor Jesucristo, entregarle su vida, entregarle la vida al Señor. Y mire, en el versículo 23 dice que traen un becerro gordo. Un becerro gordo. El hijo ya no tenía que comer de la porquería que le ofrecía el mundo. Nuestro Padre tiene su mejor alimento. En este caso tenemos el alimento espiritual, su palabra. Mire, mucha gente se preocupa por leer libros y muy bueno leer libros, pero mire qué clase de libro está leyendo, qué porquería estás metiendo a tu mente, a tu interior con el libro. Y no estoy en contra de leer, claro, hay que leer, pero ¿qué clase de libro estás leyendo? Mire, te doy un consejo, entre los muchos libros que leas también ten en cuenta la palabra como el primer libro, porque este libro trae alimento para tu vida espiritual. Y comenzaron a regocijarse. Mire, hay fiesta. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice, comenzaron a regocijarse cuando este hombre volviendo en sí, pidió perdón por sus pecados, vio que su vida que estaba llevando era una vida inmunda, una vida que lo estaba llevando a la quiebra, a la perdición. Pero este hombre un día decide arrepentirse. Y dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mire, la palabra... Usted no va a encontrar en la palabra diciendo que Jesús sanó un cojo, que Jesús levantó a Lázaro, que haya gozo en los cielos. Claro, hay gozo en la tierra y se goza la familia y se goza, pero la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay gozo en los cielos. ¿Por qué? Porque es un alma más para el reino de los cielos. Es un alma más para el reino de los cielos y un alma menos para el infierno. Mire, a veces creemos que Dios no ha hecho milagros y el mero hecho de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador ya es un milagro. Eso es un milagro grande. En el día que volvimos en sí es un milagro. En el día que nos arrepentimos de nuestros pecados es un milagro. Estábamos condenados al juego eterno, pero al convertirnos a la palabra del Señor pasamos a una eternidad con Cristo. Somos parte de su familia por la eternidad. Te hago una pregunta, ¿a qué familia perteneces entonces? ¿A la familia del mundo de la perdición o a la familia de Dios? Volviendo en sí. Espero que esta palabra te haya llegado. Mira, medítala y pregúntate, volviendo en sí, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que pedirle perdón a Dios? Y volviendo en sí, dice esta palabras textuales de Jesucristo, y volviendo en sí este hombre, reconoció que era un pecador, que necesitaba de Dios, que necesitaba del Padre Celestial, de su palabra, de sus promesas, que necesitaba conocer más de Él. Mucha gente no cree en el cielo y en el infierno,
porque no leen la palabra, y en la palabra está Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Eso llama la atención. De hecho, si no hubiera un infierno, ¿para qué Jesucristo murió de la forma como murió? O si a usted lo pudieran sacar del infierno, del purgatorio, como dicen mucho, a punta de misas.